¿Quién más? Bien, Sí. bueno, me presento Juli. yo. Sí, bueno, antes que nada, muy agradecida de poder ser parte de este espacio. Les agradezco de corazón. Y bueno, a mí me resulta de muchísimo valor debido a que en esto del conocer, bueno, mi nombre es Julieta Montoya, tengo 45 años, soy mamá, docente y coach. Y bueno, en esta fusión de los tres, de también siempre estar con niños y bueno, esto de cómo funciona nuestro cerebro me pareció maravilloso porque es lo que yo trabajo día a día también en entender, en entender cosas en mí, ¿no? En esta mente que a veces es aliada, que a veces es tirana. Y bueno, en este conocimiento y también poder trasladar a esto, a entender al otro desde lo que somos, más allá de mente, también que estamos muy ligados a lo emocional. Entonces, bueno, para poder también poder ser luz para el otro también, ¿no? Desde un lugar de compromiso que implica nuestra profesión. Así que bueno, dispuesta a aprender en este espacio. Gracias. Gracias, Juli. Vos sabés que esto de ser luz, yo comparto en las primeras sesiones que no van a encontrar, al menos en mí, una solución, pero sí van a encontrar una linternita en la oscuridad y que ellos tienen que ir transitando y buscando su propio camino. Así que gracias, me hiciste acordar de esa metáfora. Muchísimas gracias. Por favor. ¿Quién más? ¿Quién más está por ahí? ¿Yo? A ver, voy yo. Bueno, mi nombre es Laura Stenlier, soy licenciada en Relaciones Laborales, coach certificada en la Escuela Lidl Coach, y estoy en este momento en un proceso de formación como coach organizacional de la Escuela Grow. Hacía un poco alguien comentó que estaba bueno nutrirse en distintos lugares, así que yo estoy en ese camino también. Muy contenta de estar acá en este espacio, agradecida con pertenecer a este grupo. Espero llevarme más herramientas científicas que sumen y me nutran como profesional para mi trabajo. Soy responsable del área de selección de personal de una empresa y creo que me sirve en primer lugar a mí como persona, después como coach, como profesional de recursos humanos. Creo que me aporta esta mirada desde un montón de lugares como líder de un equipo. Así que nada, con mucho entusiasmo, muchas ganas de aprender, de seguir aprendiendo. Gracias, Lau. ¿Quién más ¿Quién queda? falta? ¿Quién nos queda? ¿Quién nos queda? Silvia. Hola, Silvia. ¿Dónde estás? No la veo yo. Acá está. Estás. Silvia, ¿nos escuchás? Bueno, ¿quiere alguien más? Y esperamos Hola. así. Ahí estás, ahí te oímos. Sí, creí que lo había activado y no lo había activado, así que los saludo de nuevo. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, acá escuchándote. Compartinos, Sil. Bueno, yo soy coach ontológica, me certifiqué el año pasado en Axon, después hice mi orientación en vocacional y en ejecutivo, que lo terminé hace muy poquitito, y bueno, trabajo de gerente de ventas en un laboratorio de calibración de instrumentos, con gente, pero todo me gusta pasarlo primero por mí. Y esto de las neurociencias me parece que puede ser un aporte fabuloso por esto de vaciarse, ¿no? Es decir, yo tengo la idea de que primero en una conversación, para poder tener esa escucha activa, debe vaciarse de uno, ¿no? Y muchas veces, por lo menos en mi caso, vaciarse del todo es un poquito difícil. Entonces, me parece que esto puede ser un aporte muy importante para esto de acompañar a un otro, que me parece no sé, tan sutil, tan delicado, porque nos comparten su mundo. Y bueno, me parece que nunca me alcanza. Siempre quiero saber más para poder dar un aporte mayor, ¿no?
Qué lindo, viste cómo hicimos silencio, ¿no? Cómo te prestamos atención. Gracias, Silvi. No sé por Muchísimas qué. gracias. No, A mí cuando gracias me a dijo ustedes. gerente, ya dijo ventas y ya me atrapó. Ajá. Yo también estoy en ventas y las neuro las aplico continuamente para las capacitaciones de ventas. Yo también soy vendedor, así que estoy ahí. Sé que te va a servir mucho. Gracias, Silvi. Bueno, Belinio, ¿quién nos ¿quiere queda? arrancar, ¿Alguien señora? más? Estelita, ¿nos vas a dar el Yo honor creo de que presentarte? Estela, claro. Espero tener el micrófono abierto. Está Estoy con perfecto, el te celular escucho. porque la compu no me está dando, no tiene alcance. Te escuchamos. Bueno, yo me llamo Estela, soy de Rollito, soy coach, me recibí con Berito. Y bueno, hoy vengo como una esponja, quiero absorber todo lo que pueda. Estoy con mucha necesidad de aprender sobre neurociencia porque me cautivó la primera vez que vi el libro de Stanislao Barrach y, y no había incursionado. Y dije que este año quería entrar en esto, que era lo único que me gustaba poder hacer este año. Y bueno, se dio esta oportunidad, así que estoy aquí para llevarme esas primeras herramientas, esos primeros conocimientos, esa primera mirada sobre el tema. Y para mí, fundamentalmente todo lo aprendo primero para mí y después para poderlo aplicar. Estoy permanentemente con pacientes porque también hago algunas terapias y entonces me apasiona el conocimiento del ser y cómo es el cerebro y las emociones, el cuerpo, lo que siente cada parte nuestra. Así que esa es mi intención de hoy. Gracias, Estela. Muchísimas gracias. Bueno, creo que nos hemos presentado todos. Vamos. Brevemente les voy a comentar, yo soy Vero Díaz, soy coach, también me recibí con Estela en ECOA, muchos somos de ECOA acá, coach ontológico y perfeccionalizada después en coaching organizacional ejecutivo de la Escuela Líder Coach junto con Marce, así que nada, atrapados por la neurociencia, como ya les comentó Marcelo, acá estamos para transmitirles lo que a nosotros nos pareció un antes y un después en nuestro ser coach. Entonces, queremos que eso también se lo lleven puesto, que lo aprendan. Los invito a que sean curiosos, que indaguen, que pregunten. Lo que no salga de estos encuentros, de este particular, no vamos a zanatear, ¿sí? Vamos a ser completamente sinceros. Lo que falte lo vamos a encontrar juntos y lo vamos a aplicar. Esto es pura biología, ¿sí? Sepan que vamos a estar hablando de todo lo que es el organismo propio de cada uno de nosotros. Entonces, animémonos a compartir, a expresar lo que nos pasa, que justamente ahí es donde vamos a encontrar la materia prima para que esto sea realmente poderoso. Así que bueno, sin más, vamos a pasar a compartir nuestro primer encuentro. Marce, vos estás grabando, ¿verdad? Sí, por supuesto. Bien, excelente. Bueno, entonces para los que los vean grabado después, vamos a comenzar. Un segundito que yo tengo que pasar la pantalla. Ahí estamos. Si se ve bien, me dicen, Marce, por favor, cualquier cosa, levantan la mano, me pueden interrumpir. De vuelta, esto no va a ser un monólogo, quiero que sea un conversatorio. Todos los aportes son excelentemente bienvenidos. Vamos a hacer esta introducción a lo que nosotros le llamamos amorosamente neurocoaching, ¿sí? ¿Por qué le pusimos esta introducción así? Porque creemos que la combinación de palabras era interesante, pero sepan que las neurociencias no es una única disciplina, ¿sí? La neurociencia no es que habla solamente de una cosa que es el cerebro y punto. La neurociencia está aplicada en todos los ámbitos de la vida. La van a encontrar en ventas, la van a encontrar en medicina, la van a encontrar en liderando equipos. Por eso este programa está abierto no solamente para coaches, sino para personas que realmente están buscando ese poquito más que falta para poder entender a las personas y entendernos principalmente nosotros mismos. Todos en esta sala tenemos un cerebro, ¿sí? Entonces, a todos nos funciona y nos rige
por las mismas reglas y sistemas. Entonces, desde esa mirada vamos a trabajar estos encuentros, ¿sí? ¿Cuál va a ser el objetivo de este programa y de este encuentro en particular? Entender el cerebro frente al cambio, las decisiones y el liderazgo, ¿sí? Vamos a aplicar todos los conocimientos al coaching para que la transformación personal realmente sea efectiva, porque desde ese lugar es donde vamos a poder realmente ver una transformación. Cuando podemos ir bien profundo, cuando podemos interpretar al ser humano que somos y a nuestros clientes desde esa mirada más profunda, ¿sí? Más biológica. Bien, entonces los fundamentos en los que van a basarse estos conocimientos van a ser la evolución del cerebro. Ustedes saben que lleva años, ¿sí? Vamos a hablar de esta teoría del cerebro triuno, pero quiero que lo tomen con pinzas porque esto ya es a modo de ejemplo, nada más. Es para saber cuál es la base en la donde estamos parados, pero es una teoría que es completamente obsoleta ya, ¿sí? Esto es del 1960, no sé los años que tiene esto, pero de verdad es solamente como para poner un marco y entender partes aisladas, pero el cerebro es una combinación de todo esto, ¿sí? Es un sistema. Hablamos de conectomas cuando hablamos del cerebro, porque está todo completamente en red. No hay nada separado en partes que podamos decir, esta porción es reptiliano, esta porción es límbico y esta porción es neocórtex. Entonces, entender esa evolución nos va a permitir a nosotros solamente entender que el avance de desarrollo biológico que ha tenido el cerebro, que lleva en todos estos años de evolución, ha quedado en un punto en donde todo lo demás sigue avanzando, ¿sí? Hoy estamos en la era de la tecnología, revoluciones tecnológicas a más no poder, la inteligencia artificial, y nuestro cerebro quedó ahí, en un corte evolutivo donde realmente necesita un poco más de entendimiento, ¿sí? Para poder avanzar. Entonces, ¿qué nos dice la teoría del cerebro triuno de MacLean? Nos habla de tres partes: el cerebro reptiliano, el cerebro límbico y el neocórtex, ¿sí? El neocórtex es lo más nuevo, lo más evolucionado, ¿sí? En lo que es la evolución y el desarrollo. El reptiliano habla de esto de los instintos básicos y los reflejos. Es el acto reflejo rápido, ¿sí? Lo que ustedes conocen como eso que sale enseguida, lo automático. Lo que menciona la teoría sobre el cerebro límbico tiene que ver con las emociones y la memoria, ¿sí? Todo lo que recordamos y que nos emociona, la sociedad, el convivir. Somos seres gregarios, vivimos en relación con otros seres. Y eso es lo que hace el cerebro límbico, poder mantenernos en esa comunidad y en esa sociedad a raíz de nuestras emociones y de nuestra memoria. Y el neocórtex es todo lo que tiene que ver con la planificación, la lógica, la creatividad, todo el pensamiento más analítico. Por eso es la parte más desarrollada que tenemos como seres humanos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Vamos a hacer esto como una especie de repaso, porque yo entiendo que estas cuestiones quizás muchos las manejen, las han escuchado, pero sí quiero que tengamos las bases para que de acá en adelante podamos tener una visión un poco más panorámica de la situación, de dónde estamos parados y de qué es lo que vamos a hablar, para después sí ir a lo más profundo. Permiso, Benito. Simplemente acotar. El límbico es lo que generalmente, la parte del cerebro que trabajamos en ventas, ¿sí? Esto de despertar las emociones. Y la parte del neocórtex es también para los que trabajamos con la productividad. Esto de la planificación, la estrategia. Son distintas partes, pero como bien aclaró Vero antes, no hay tres porciones. Es un cerebro. Simplemente eso como para que vayan macheando en lo que hacen día a día, ¿sí? Una consulta. Sí. ¿El material, Vero, lo vas a enviar después para que podamos tener constancia o Sí, cómo nos vamos a manejar? sí, yo les recomiendo que, porque yo lo hago, por eso lo digo, ¿no? Pero tomen nota, tomen apunte, hagan lo que quieran, pero sepan que van a tener todo el material, la presentación, un material en PDF con un poco más de desarrollo para que ustedes puedan tener todo a la mano.
tomen nota y hagan todo lo que necesiten hacer, pero todo el material se les va a compartir, igual se les va a compartir la grabación también para que puedan volver a verlo, así que tranquilos por eso. Gracias. Bien, avanzamos entonces. Decíamos entonces que esta teoría del cerebro T1, que hablaba de la teoría de MacLean, es bastante obsoleta. ¿Por qué? Porque ya no nos basamos ni siquiera cuando hablamos hoy en neurociencias de partes separadas del cerebro, sino como les decía antes, son conectomas, se llama, que está todo conectado con todo. Entonces, esa división física entre partes no existe, ¿sí? Funciona como una red, como un sistema completamente conectado, interactuando constantemente una parte con otra, no hay división. ¿Y cuáles son las partes más importantes que nosotros queremos que ustedes tengan en cuenta siempre en este programa? Obviamente que el cerebro tiene muchísimas otras partes, pero vamos a hablar específicamente de la amígdala, del hipocampo y de la corteza prefrontal. Estas tres partes que mencionamos en este encuentro son como los pilares para que nosotros entendamos cómo funciona y cuáles son las funciones ejecutivas más importantes, ¿sí? de esas partes, que nos van a ayudar a entender después todos los demás. Cuando empecemos a hablar de reglas y sistemas, vamos a volver todo el tiempo a esto, a entender qué hace la amígdala, qué hace el hipocampo y qué hace la corteza prefrontal. Acá como ejemplo tenemos, la amígdala, por ejemplo, es la porción del cerebro que regula todas las emociones, por ejemplo, el miedo, ¿sí? Cuando alguien se asusta, cuando tenemos miedo a algo, cuando tenemos rechazo a algo, cuando algo está pasando, lo primero que se enciende es la amígdala. Se puede ver, ¿sí? Hay hoy estudios que permiten ver cuando se enciende, ¿sí? Por estudios de imágenes, y cuando en ciertos momentos se prende o se apaga para saber en qué momento la persona está transitando en una situación de miedo, peligro o que consideramos, ¿no? Que es una amenaza. El hipocampo es la parte del cerebro que procesa la memoria del aprendizaje. Es muy importante que podamos entender todo este proceso de cómo se maneja la generación de hábitos, por ejemplo. Es muy hermoso entender esto porque desde ese lugar se procesa cada uno de los pasos a seguir, de las cosas que hacemos. La repetición genera ese hábito, esa memoria, que va a permitir que se fijen un nuevo hábito o un nuevo conocimiento. Y la corteza prefrontal, que tiene que ver con esto más desarrollado del cerebro que hablábamos antes, del córtex prefrontal, que tiene que ver con todo lo que es la planificación, la resolución de problemas, el pensamiento crítico y analítico. ¿Sí? En este caso, esta parte del cerebro es aproximadamente 2 millones de años, más o menos, pero de gran expansión en los últimos 200.000 años. Entonces, es la parte más reciente y la más sofisticada que tiene el cerebro. Está relacionada con la toma de decisiones, con la regulación emocional también, ¿sí? Y la planificación a largo plazo y la planificación a corto plazo, porque es la toma de decisiones rápidas también. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, clarísimo. Excelente. Entonces, bueno, sepamos siempre esto que les recordamos, se los voy a recordar cada vez, porque hablar de la teoría de MacLean es medio como ambiguo, pero ha ido evolucionando todo y esto sabemos que todo funciona como un sistema que trabaja en red, ¿sí? ¿Qué tenemos que entender nosotros y tener claro tanto para coaches como para líderes, ¿sí? Para personas que tienen personas a cargo o para nuestro autoliderazgo, ¿sí? Porque somos líderes de nuestra propia vida. Entonces, para nosotros mismos, la amígdala cerebral es el centro de las emociones y la respuesta al estrés. Cuando nosotros tenemos alguna sensación de miedo, de ansiedad o que tomamos decisiones bajo ciertas emociones, es la amígdala la que está trabajando detrás de eso. En el hipocampo hay otra parte que se llama giro dentado, también que está trabajando junto con esa estructura, que almacena y organiza los recuerdos. Va haciendo todo como muy sincronizado, ¿sí? ¿Y qué tiene de importante esto? Que favorece la neuroplasticidad, porque al haber del desarrollo del aprendizaje que ocurre en esta área, va configurando todas esas nuevas experiencias, nuevos aprendizajes, creencias, ¿sí? Entonces todo esto está en esta zona. Y como decíamos, la corteza prefrontal, que
como es la parte más evolucionada, es lo que realmente es la responsable del autocontrol. Como dato de esto, sepan que, por ejemplo, los niños que tienen la corteza prefrontal aún en desarrollo, fíjense cómo trabaja y es realmente visible en esto de la adicción a las pantallas, o cuando los chicos se ponen, que no le podemos hacer entender las cosas, que se ponen y se emperran en lo de ellos. No son dueños de su autocontrol, porque todavía no tienen desarrollado el cerebro, la parte prefrontal del cerebro, que es justamente la que regula todo esto. No ven esa resolución, esa planificación a largo plazo, sino que quieren todo inmediato porque necesitan satisfacer eso. Entonces, como tiene todavía que evolucionar esa parte del cerebro, es por eso que vemos todo esto. Esto, fíjense cómo de a poco podemos entender que por desarrollo y por evolución, podemos entender distintas etapas de nuestra vida. Llévenlo esto a los chicos o llévenlo esto a la generación de hábitos en adultos, ¿sí? Tenemos que enseñar al cerebro una estrategia nueva. Entonces eso lleva tiempo y lleva, obviamente, un consumo energético importante. El cerebro en el liderazgo, por ejemplo, la amígdala, el hipocampo, el giro dentado y la corteza prefrontal, que lo que mencionamos recién, influyen completamente, ¿sí? Está esto completamente ligado, tanto en un proceso de coaching, en una conversación, como en gestión de personas. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Todas estas partes en el cerebro y todo esto que está involucrado en lo que tiene que ver con la evolución del cerebro, también está como alimentado, si se quiere, los neurotransmisores que se generan, son como la chispa, ¿sí?, que se va liberando en cada una de las acciones y en cada una de las situaciones en las que se encuentra el cerebro en ese momento. Por ejemplo, si tenemos una persona que está demotivada en un proceso de coaching, por ejemplo, nosotros tenemos como acompañando ese proceso, tratar de activar la motivación, favorecer, si se quiere, esa motivación. ¿Y qué vamos a ver? Que lo que está faltando en esa persona es la dopamina. Obviamente que todos estos son ejemplos bastante básicos, pero quiero que entendamos a qué se refiere cada uno, ¿sí? La dopamina para la motivación y el logro. Cuando nosotros tenemos esa sensación de que conseguimos algo, de que dimos ese primer paso hacia un proceso, en un proceso de coaching, cuando el cliente viene y da ese primer paso, cuando encuentra ese resultado, esa motivación genera esa activación del circuito dopaminérgico y hace que justamente quiera ir por más. ¿Sí? Entonces, cuando vemos a una persona entusiasmada, que va por lo suyo, que quiere conseguir sus objetivos, es justamente esto lo que está sucediendo en su cerebro. La serotonina es lo que nos da esta confianza y el bienestar, ¿sí? Es muy clave que nosotros podamos regular esto y que podamos también autoconocernos para poder tener altos niveles de serotonina y que eso también nos dé esa confianza y el bienestar que necesitamos, ya sea para ir en pos de nuestros objetivos, acompañar a nuestros clientes en eso o liderar equipos. En un ambiente donde no hay bienestar, no se respira confianza, en los equipos de trabajo donde hay mal clima laboral, esto obviamente impacta en este neurotransmisor. La oxitocina, que tiene que ver con la conexión, ¿sí?, entre personas, y esto se ve mucho en las mujeres tal vez, pero, perdón, ¿ven ahí? Se me corre la pantalla. Sí. Pero también en los hombres, ¿no? Estos también los hombres también tienen niveles de serotonina, de oxitocina. Y la hormona estrella, le digo yo, porque en realidad no es por buena, sino porque el cortisol es como la que necesitamos apagar. Hay cierto nivel de estrés que es necesario. Nosotros necesitamos un umbral de estrés, pero todos nosotros, para empezar, para accionar, para movernos, para salir de ese lugar, porque es como que lo que nos pone incómodos de algo y nos hace mover. Hay una curva de estrés que ya después los vamos a conocer, pero necesitamos tener cierto nivel de estrés para empezar y para accionar. Superado ese nivel ya empieza a ser malo. Hablamos del eustrés y el distrés. Cuando el estrés es elevado, hablamos del distrés. Eso ya es tendiente a lo
patológico, digamos, sí puede tener consecuencias para la salud. Y el distrés y el eustrés es ese estrés que necesitamos para estar bien, hasta acá vamos bien. Con este nivel de estrés me muevo, acciono, ¿sí? Es como nos mantiene en movimiento y nos mantiene en acción. ¿Alguna consulta? Marce, ¿algún aporte? No los estoy viendo. Sí, les voy a contar, mientras tomamos un vasito de agua, una diferencia que hay, clave, y para que ustedes empiecen a registrar cuándo les ha pasado, ¿no? O si les ha pasado, entre lo que es secuestro amigdalar versus brote psicótico. Son dos cositas que pueden llegar a ser parecidas, pero no. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Porque la diferencia entre el secuestro y el brote es la naturaleza y la duración. ¿Cuánto dura un episodio y cuánto dura otro? Les iba a decir, Benito, de la serie esta con el secuestro amigdalar, que nunca me sale el nombre. De Sinner. De Sinner. El secuestro amigdalar es una respuesta emocional intensa y momentánea. Intensa y momentánea, ¿sí? Provocada por la activación extrema de la amígdala. ¿Ante qué? Ante una amenaza. Vayan escuchando eso. Genera reacciones impulsivas como ira, miedo o ansiedad, bloqueando temporalmente el acceso a la corteza prefrontal, lo que dificulta el pensamiento racional. Insisto en que es breve y es reversible. Y generalmente, a ver si ustedes lo pueden recordar, la visión es de túnel. Cuando uno está en pleno secuestro amigdalar, ve como caballito de botellero, ¿no? Se ve como un túnel. El brote psicótico, resumiéndolo, es una alteración grave del contacto con la realidad, que puede incluir alucinaciones, delirios o desorganización del pensamiento. Generalmente hay una desorientación temporoespacial, que no así es necesario que suceda en el secuestro amigdalar. Factores probables de un brote puede ser episodios, preepisodios de esquizofrenia, o que puede ser también un disparador por consumo de drogas. Esto lo han visto en la tele, en muchos noticieros, que gente que empieza a consumir sustancias prohibidas se brota. Bueno, eso fue el disparador. ¿Cuál es la diferencia entonces entre brote y el secuestro amigdalar? El secuestro amigdalar es momentáneo, es un episodio. Es breve. El brote es el inicio de algo mucho más complicado, ¿sí? Entonces, si yo les tengo que dar la definición, el secuestro es una reacción emocional intensa, pero transitoria. Mientras que en un brote es una desconexión más profunda y sostenida de la realidad. Por eso, en el brote hay desorientación, insisto, temporoespacial. ¿Sí? ¿A alguien le pasó esto de la visión de túnel? En pleno momento de bronca, de ira. Sí, Ahí, te veo, sí. ¿te pasó? Sí, en realidad no en un momento de ira. Tuve hace unos años un secuestro express y durante el secuestro, bueno, me llevaron a pasear en un auto con un arma en la cabeza y todo, bueno, estaba todo bien, pero cuando me dejaron, vi ese túnel, es como que nada, estaba como bloqueada. Iba manejando, me acuerdo, manejo desde que tengo 17 años y manejé como 15 cuadras en primera, no pasaba los cambios, es como que iba, pero como que claramente mi cerebro no estaba bien, estaba como teniendo una respuesta al miedo, al estrés, a toda la situación que estaba viviendo, como que seguía funcionando, pero no razonaba, no veía para los costados, iba en el auto con alguien y le decía, fíjate para los costados porque no veo. Como que quería salir del lugar, no quería quedarme ahí, pero no estaba con todas mis funciones, no estaba funcionando bien, pero bueno, me alcanzó como para poder llegar a mi casa y bueno, ahí cuando llegué a mi casa me empezó a temblar todo el cuerpo, como que
cuando me relajé fue todo así un temblor en el cuerpo, hasta ahí estaba bastante cuerda, pero veía un túnel negro, tal cual, esa sensación. Y siempre fuiste consciente. Sí, todo el tiempo estaba súper consciente, cuando estaba ahí, que me preguntaban cosas, interactuaba con las personas que me tenían secuestrada y todo, estaba súper consciente, articulaba bien. Cuando ellos se bajaron del auto, ahí se me hizo el túnel, y como pude llegar hasta mi casa, y cuando llegué a mi casa, y sí, me empezó como a temblar el cuerpo, y como que sentí como que, bueno, que me bajó todo el estrés, y volví a recuperar la visión. Excelente, Lau, gracias por compartirlo. Marce, quiero sacarme una duda entre esto. Tanto el secuestro amigdalar como el brote psicótico serían reacciones del cerebro frente a una amenaza del medio externo. Uno es, ¿O no? lo que es el secuestro, es cuando uno se siente amenazado, es una sensación extrema. El brote es el estadio previo ya a una patología, donde empiezan a suceder distintos episodios. Es una alerta para prestar atención. Pero hice esta aclaración porque muchas veces se suele confundir brote con secuestro amigdalar. ¿Sí? Viste que, sí, se brotó porque hay en una pelea en la calle. No siempre. No vayamos a ese extremo, sí a lo que es el secuestro amigdalar, esto que contó Lau. Eso te pasa en una situación de estrés, es un profundo estrés. ¿Sí? ¿Alguien más nos quiere compartir o preguntar algo? No, yo, permiso, pensaba que el brote amigdalar tiene más que ver con una neurosis, que es donde todos vivimos de alguna manera, y el brote psicótico con una psicosis, ¿no? Porque en la neurosis uno dice, bueno, esto es una realidad que no me gusta, la que no estoy contento, me enojo, reacciono y todo, pero bueno, entiendo que esta es la realidad. En cambio, en un brote psicótico no me gusta y me invento otra de alguna manera, ¿no? O sea, pierdo noción. Eso por ahí también es un poco la diferencia entre uno y otro. Tal cual, y hay un beneficio. Acciona, pero la acepta, o sea, bueno, esto es lo que está pasando, no me estoy inventando una cosa. Por supuesto, tal cual, por eso uno es consciente y el otro no. Y lo que vos dijiste, ¿no? Sobre las neurosis, es excelente porque hay un trauma que se llama borderline, que es el neurótico donde puede entrar y salir. Exacto. ¿Sí? En cambio, el psicótico no puede volver a ser neurótico. Entonces, ahí son pequeñas diferencias que nos pueden llegar a servir mucho en nuestra práctica, igual en equipos. Sí, claro. Equipos, cuando los pones bajo presión, cuando tenés equipos de alto rendimiento, y el brote pasa. Y también pasa el secuestro amigdalar. Sí, lo más factible es que vos veas un secuestro. Las herramientas para abordar cada uno de los episodios, ¿no? A veces, bueno, no estamos preparados para eso, en realidad, ¿no? Para cómo salimos de acá, cómo te ayuda a salir de acá. Abordemos, claro. Abordemos. El secuestro sí podemos nosotros manejarlo. ¿Sí? Ya para lo que es un brote, yo soy licenciado en psicología y justamente en psicopato, que era mi expertise, y no todos estamos preparados, para afrontar eso, para afrontar un brote en el otro. Así que, bueno, está citado justamente para cuando trabajamos en equipos y podemos reconocer un secuestro, podemos colaborar. Okay. Yo te quería hacer una consulta sobre eso, si me das un ejemplo de cómo más o menos abordarlo, si pasa en una sesión 1 a 1 o esto de manejarlo en equipo. Lo primero es la respiración. Okay. Eso es más allá de hablar. Porque cuando hay alguien, como contó Lau, ¿no? Que está con esa visión de túnel y vos le hablas, y mucho no te va a escuchar. Respiremos juntos. Respiremos juntos, y hay algo que después les va a contar Berito más adelante, que se llaman marcadores somáticos. Que eso también son alertas para que nosotros en nuestro propio autoconocimiento empecemos a detectarlos. Empecemos a saber cuándo vamos a reaccionar de una forma y de la otra. O cuándo no vamos a reaccionar. ¿Sí, Clau?
Sí, me llevó porque... Estamos spoileando. No, yo tengo una coachee que a veces tiene algunas... utiliza palabras de ese tipo y bueno, me llama la atención esto, de dónde yo lo puedo diferenciar de que no sea un brote y que sea esto, el secuestro, ¿no? A veces utiliza palabras cuando se encuentra desbordada por situaciones donde dice que le gustaría apagarse o, bueno, se mete al baño y está 40 minutos abajo de la ducha porque no quiere escuchar a nadie, quiere estar sola. Entonces, me llama esto porque, bueno, lo puedo diferenciar qué es cada cosa, ¿no? Bárbaro, bárbaro. Gracias. Nada. Vamos, Dorito, que si no Sepan, nos corre el tiempo. sí, no sé si vamos a llegar. Igual van a tener toda la información, no se preocupen. El grupo de WhatsApp, hago un paréntesis, acá está habilitado para dudas, consultas, debate, lo que quieran. Sepan de todo esto que estuvieron conversando recién, que estos neurotransmisores clave que nosotros mencionamos son como si, imagínense un ecualizador de un equipo de música. Entonces, subir la dopamina, subir la serotonina, armonizar la oxitocina, bajar el cortisol hasta un nivel, bueno, todo esto de ir ecualizando es esto que mencionaba Marce sobre los marcadores somáticos. Hay una neurocientífica que se llama Nazaret Castellano que ella dice, el cuerpo sabe lo que la mente aún no se ha dado cuenta. Sí o sí, el cuerpo te avisa antes. Sí o sí. La estrategia nuestra es aprender a leer ese cuerpo, a autoconocernos, para que justamente cuando se esté dando ese episodio o cuando estemos sintiendo ese neurotransmisor, porque lo vamos a sentir en el cuerpo, sepamos que tenemos que calmarnos, sepamos que tenemos que, si estamos en un exceso de cortisol, no podemos tomar decisiones ahí, pero nosotros tenemos que saber que estamos estresados. Para saber que estamos estresados, nos tenemos que sentir algo en el cuerpo, algo va a pasar, voy a sentir taquicardia, me va a transpirar la piel, algo va a pasar que me está avisando que algo no está bien. Pero tenemos que ser inteligentes en ese sentido y educar a nuestro cuerpo para que nos avise, obviamente que nos avisa, educarnos nosotros para poder leerlo. A eso se refiere Marce cuando hablábamos de los marcadores somáticos. Ya los vamos a seguir trayendo en el transcurso del programa. Entonces, dopamina, serotonina, oxitocina y cortisol como los neurotransmisores clave. Hay muchísimas otras sustancias químicas más que se disparan a nivel cerebral y que activan o desactivan ciertas conductas, ciertos comportamientos, ciertas sensaciones, ¿sí? Estados del ser. Entonces sepan que esto es más o menos para tener una base. Vamos a seguir explayándolo, pero esto es como lo que nos va a ayudar a entender bien cómo manejar todo lo demás. Entonces, les decía recién que para mí el cortisol era como la estrella, ¿no? Esta hormona del estrés y de la alerta. ¿Y cómo bajarlo? En un proceso de coaching, en una conversación uno a uno, en un coaching de equipos, en un equipo liderado o un equipo de alto rendimiento, como mencionaba Marce recién, hablando con calma, con pausas estratégicas, tener buenas conversaciones, ¿sí? Somos los que somos coaches, nuestra herramienta fundamental es la conversación. Entonces, usando preguntas que lleven realmente a la reflexión, ¿sí? De la preocupación a la solución, trayendo en ese momento, cuando alguien está estresado quizás, o cuando hay algo que está sucediendo que nos estresa, la creatividad se anula, el pensamiento crítico se anula, ¿sí? Entonces hay que ir incorporando herramientas y técnicas que nos permiten salir de ahí. Las técnicas de respiración o mindfulness en un proceso, en una conversación, en un equipo de trabajo. Todas estas herramientas tienen que llevarse al ámbito de las organizaciones también, porque las personas, siendo un coachee, siendo un equipo, siendo una organización entera, seguimos teniendo el mismo cerebro y tenemos todo esto o lo tenemos todos. Entonces, en un proceso de coaching, por ejemplo, para que sea exitoso, para llegar a buen puerto, ¿sí? Hay que tener todo este equilibrio en esos neurotransmisores. Vamos a hablar en un proceso como en un equipo. Entonces, potenciar la escucha activa, activar mucho esto de la, no me va a salir la palabra ahora, pero es escuchar con intención, lo que quiero decir, ¿sí? Escuchar primero para después responder, analizar, ¿sí? Eso de cuando uno está en ese estado de exabrupto quizás, no puede o no le sale, entonces bajar un poco los niveles y ecualizar de nuevo para la armonía es fundamental.
Entonces piensen ustedes en sus ámbitos laborales, en sus empresas, en sus equipos, con ustedes mismos, ¿qué pueden mejorar de esto? ¿Qué pueden hacer para que optimizar estos neurotransmisores que estén trabajando a su máxima potencia, digamos, en el mejor de los escenarios? Vayan analizándolo. Seguimos. Bueno, hoy está muy conocido el hecho de que el cerebro es neuroplástico. Existe la teoría de que las neuronas no se regeneran y todo lo demás. Después la neurogénesis viene a demostrar que no. ¿Sí? Pero, ¿qué quiere decir esto de la neuroplasticidad cerebral? ¿Qué entienden ustedes por la neuroplasticidad cerebral? O tráiganme un ejemplo si lo han bebido, si lo conocieron, si lo pudieron experimentar. Creo que tiene que ver con una capacidad adaptativa, ¿no? De las neuronas del cerebro frente a una situación nueva. Bien. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué factores pueden estar influyendo? ¿O qué se les ocurre que puede estar favoreciendo o no a la neuroplasticidad? Aprendizajes nuevos. Bien. Creencias. Sí. Las creencias, ¿por qué las creencias? Porque la creencia viene pegada con una emoción. Cuando hay una creencia arraigada, eso trae al cuerpo una emoción, trae al cuerpo una sensación, ¿sí? Y eso nos permite también adaptarnos al cambio o no. Si uno tiene una creencia muy arraigada, quizás no queremos salir de ahí y ese cambio va a ser completamente difícil o imposible. Sí, pensaba en la adaptabilidad también como posibilitante. Y en relación con las creencias, esto de si yo vivo diciendo que soy mala en matemáticas, no lo voy a intentar, ¿no? Claro, tal cual. Cuando veamos y desarrollemos a full todo lo que es reglas y sistemas, voy a spoiler un poco, pero hay una de las reglas que el sistema ve todo, el cerebro ve todo negativo, pero es como por default, nosotros vemos todo negativo, ¿sí? Tenemos que hacer ese cambio de chip y ese cambio de creencia para ver la positividad de las cosas, pero sí, por lo general, ve todo negativo. Entonces, si vos le decís al cerebro que no podés, no podés. Si no decís que no lo vas a lograr, no lo vas a lograr. Pero parece como una frase muy armada, pero la realidad es esa. Si nosotros todo el tiempo le estamos diciendo a nuestro cerebro que no se puede, que no se puede, que no lo vas a conseguir, que no lo va a hacer. Porque además de eso, una de las otras reglas fundamentales es que el cerebro, para lo único que está ahí es para mantenerte vivo. Si vos abrís los ojos a la mañana y decís, a ver, respira, tiene todas las partes del cuerpo, listo, yo ya hice mi trabajo, te mantuve vivo. Y es todo lo que le importa. No le importa que seas feliz, que tengas proyectos, que tengas ganas de... No interesa. Porque además no quiere gastar un solo centavo energético, entonces te deja quieto. Entonces toda esta neuroplasticidad, ¿cómo se va a favorecer? Con la práctica, con la repetición, con la acción, con ambientes enriquecidos, con desafíos, con personas que te motiven. Los equipos tienen que estar desafiados, motivados, con ciertos niveles de control, obviamente, porque desafiar un equipo puede verse como si me paso para el otro lado, lo estoy llevando a un nivel de estrés demasiado alto y en ese nivel de estrés, del distrés, los equipos colapsan, las personas colapsan, ¿sí? Entonces hay que saber ecualizar. ¿Vamos bien hasta acá? Bien, entonces, la neuroplasticidad relacionada con el cambio es justamente para esto, ¿no? La práctica, el repetir fortalece los circuitos neuronales. ¿Se acuerdan cuando hablábamos al principio de la clase que decíamos que esto era un conectoma, se llama? No es una parte aislada de otra. Bueno, estos circuitos neuronales que están todos entrelazados, con la práctica se fortalecen. Un ejemplo sencillo puede ser, si ustedes hacen un camino casa al trabajo todo el día por el mismo lugar, díganme quién no le ha pasado de ir y ni siquiera pensar por dónde está yendo, no te estás acordando de la calle, ni del color de la casa que pasas todos los días, ni de si es pavimentado, si es... Hacemos ese circuito tantas veces que ya es de memoria para nuestro cuerpo. Ahora, si nosotros cambiáramos la dirección o tuviéramos que esquivar por un corte en el tránsito o lo que sea, vamos a estar más atentos, porque tuvimos que hacer
un cambio en eso y eso representa que para nuestro cerebro es algo nuevo, entonces tiene que volver a activarse y decir, esto ya no es conocido para mí. Entonces, fortalecer esos circuitos neuronales lo hacemos con la práctica. Todo lo que necesitamos aprender se hace con práctica, por eso siempre se puede aprender cosas nuevas. Obviamente, tenés que querer. ¿Sí? No es que el cerebro pueda hacer de todo, pero si vos no tenés ganas, no pones acción y no empezás y no lo intentás, no va a pasar. La atención, el enfoque acelera el aprendizaje. Hay muchísimas técnicas, y Marcel esto es experto, de manejo y gestión de la atención y del tiempo. Cuando nosotros hacemos enfoque consciente en una tarea, optimizamos recursos neuronales, recursos energéticos, el tiempo, obviamente, y obviamente que eso va a traer una satisfacción añadida porque vamos a vernos realizados en la tarea que planeamos hacer. Eso aumenta la dopamina, activa nuestros circuitos dopaminérgicos y la persona quiere más, quiere ir por más. Fíjense cómo está todo concatenado, ¿no? Y obviamente la emoción. ¿Por qué? Porque con cambios así, cuando hay una experiencia gratificante o cuando hay alguna emoción negativa también, ¿sí? Las emociones no son ni buenas ni malas, son y nos hacen transitar un estado que nosotros somos los dueños de habitarlos o deshabitarlos si necesitamos salir de ahí, pero esos cambios en nuestras emociones también nos mueven y nos hacen neuroplásticos, porque nosotros tenemos herramientas para salir de un estado y pasar a otro, o decidir quedarnos y eso va a traer otras consecuencias. Pero tenemos las herramientas para poder movernos de ahí, ¿sí? Eso también es neuroplasticidad. ¿Alguna consulta, algún aporte? Venimos bien. Bien. Entonces, vamos a hacer un pantallazo por lo que es el procesamiento de la información. Nosotros tenemos, básicamente en esta parte, lo que yo quiero traer, esto de los sesgos cognitivos. ¿Por qué tenemos sesgos cognitivos? ¿Alguien sabe qué son? No. Disculpen, porque no los veo, porque veo la presentación. No los estoy... ¿Alguien sabe qué son los sesgos cognitivos? No, Benito, te respondieron, ¿eh? Ah, perdón, no escuché. Disculpen. Bueno, entonces, el cerebro va a filtrar información sesgadamente. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a sesgar información en base a ¿qué? A nuestras creencias, a nuestra experiencia, ¿sí? A nuestras crianzas, ¿sí? Lo que viene a nosotros, el 95% de la información que recibimos está en el inconsciente. Solamente hacemos consciente el 5% de la información que captamos. Fíjense qué poca información pasa realmente a un análisis, ¿sí? De conciencia. Entonces, al filtrar toda esa información, el cerebro la pasa por montones de filtros, que son esos sesgos, que son todo esto que mencionábamos recién, en base a lo que creemos, a lo que pensamos, a cómo nos hemos criado, en el entorno donde vivimos. Entonces, por eso que cuando uno sostiene una creencia, la sostiene y se arraiga eso, y es tan difícil cambiarlo. Está muy sesgado eso, ¿sí? Tenemos un desvío hacia algo que ya está instaurado en nosotros. ¿Y por qué están afectados estos sesgos? Obviamente por la memoria, porque dijimos que la memoria tiene pegado consigo mismo también la parte emocional, y es ahí donde se arraiga mucho, cuando lo sentimos en el cuerpo, cuando algo nos trae algo, una vivencia, y lo volvemos a sentir en el cuerpo. La atención, hacer foco consciente en algo, prestar atención a ¿a qué prestamos atención? A lo que es conocido, a lo que nos es familiar. Si el cerebro escapa de lo que es desconocido. Entonces, cuando empieza a ver lo que es familiar, lo que es cercano a nosotros, es como que es familiar, es amigable, es más accesible. Entonces lo vemos con otra mirada, sesgamos la mirada hacia eso. Entonces, decíamos recién que el cerebro por default ve siempre todo negativo, ¿sí? Eso es un sesgo. Siempre prioriza lo negativo. Siempre va a estar mal. Siempre va a salir mal o puede salir mal.
frase esta de decir hay que ser positivo, no es a propósito, porque nos invitamos a ser positivos, porque ya salimos así, venimos con ese chip. Y después vamos a tener 2 sistemas que los vamos a desarrollar en profundidad en el programa, que son los sistemas de la toma de decisiones, ¿sí? Que es Kahneman 1 y Kahneman 2. Marce, ¿vos nos querés contar un poquito quién es Daniel Kahneman? Daniel Kahneman es un muchacho que ha marcado en la historia. La verdad que fue muy disruptivo. Este año partió y Daniel Kahneman es un psicólogo que curiosamente ganó el Premio Nobel de Economía. ¿Qué pasó con este muchacho? Descubrió 2 sistemas, los sistemas llamados Kahneman 1 y Kahneman 2, que son, Berito, Kahneman 1, le estoy tomando lección. ¿Me estás tomando lección? Es el sistema rápido e intuitivo, ese que cuando nosotros tenemos que tomar una decisión así rápida y que te lo lleva el cuerpo, ¿viste? Cuando lo tomas por impulso, ese es el sistema rápido de toma de decisiones que Kahneman lo define como Kahneman 1, Kahneman 2, intuitivo y rápido, ¿sí? ¿Kahneman 2? Y el Kahneman 2 es ese analítico, el más cuidadoso, el que analiza todas las opciones. Fíjense que hay una brecha importante entre uno y otro, y no tenemos que permanecer ni en el 1, ni tenemos que permanecer tanto en el 2, ¿sí? Porque el sistema 1 de Kahneman es esto de lo rápido, lo intuitivo, el que toma decisiones aceleradas. Es el más reactivo. Exacto. Es el reactivo, ahí es el que hace sin detenerse. Y el 2 es el proactivo. Por eso está bueno esto de, justamente lo que veníamos trayendo de la charla anterior, era de entrar y salir. Entrar y salir, aprender a conocerse. Exacto. Fíjense que si tomamos decisiones apresuradas todo el tiempo, y en algún momento vamos a cometer errores, estamos muy en el borde de cometer errores. Y si analizamos y analizamos y analizamos, tenemos la parálisis por análisis y no avanzamos. Nos cuesta tomar decisiones, no nos lanzamos al desafío. Al no haber desafío, volvemos a lo que decíamos antes, los equipos necesitan tener ese desafío y ese umbral de estrés para pasar al siguiente nivel. Pero si nos quedamos ahí en lo analítico y lento, siempre vamos a permanecer quietos. Entonces hay que buscar igual un equilibrio, como todo. Volvemos a ecualizar en este caso con Kahneman 1 y Kahneman 2. Entonces, ay, ¿qué no me pasa? Acá está. Como para hacer un pantallazo general de lo que vamos a profundizar en el programa, vamos a hablar de lo que son las reglas y los sistemas cerebrales. Se las traigo acá como... Sí. ¿Sabes que me quedé con una duda, ¿no? Del Kahneman 1 y 2, esto de que lo puedan ir reconociendo en los equipos. Entonces, recordemos, Kahneman 1 es más bien el reactivo, Kahneman 2 es el proactivo. Quiero hacer una preguntita. Laura, por ejemplo, me conoce que soy con la dedocracia, que soy de apuntar ahí. Ceci, vos que tenés mucha experiencia organizacional, ¿reconocés en equipos tuyos, en colegas, quién puede llegar a haber sido Kahneman 1 y Kahneman 2? Sí, por supuesto. Me parece que hay un rasgo en las personas que está afectado de alguna manera por su personalidad, que los hacen ser más intuitivamente uno u otro, y después hay situaciones donde las personas pueden estar en uno u otro de estos sistemas. Pero sí, y sobre todo cómo afecta al entorno. No sé, yo trabajé mucho en fusión de empresas y eso provoca un montón de cosas en las personas y la gente no actúa de la misma forma en ese entorno ante un mismo problema, ante una misma situación,
No es lo mismo estar en una empresa que es estable, que está consolidada, que esa misma situación se dé en una empresa que acaba de ser, en dos empresas que acaban de ser fusionadas, donde hay un alto grado de incertidumbre y la gente se siente más amenazada. Entonces, por un lado, creo, ¿no? Como por ahí lo hice muy largo, pero como resumen, que hay una particularidad, una predisposición en la forma de ser de las personas, de actuar de una manera marcadamente más que de la otra, y después a eso le sumo, por lo que pude observar, ¿no? Lo que sucede en los entornos que afectan directamente. Buenísimo. No sé si se entendió. Sí, por supuesto. Y lo que dijiste de las fusiones está bárbaro, el ejemplo para cuando con Benito les contemos lo que son quizá, que es el sistema de inhibitorio del comportamiento y el sistema de activación del comportamiento. ¿Qué pasa en el otro cuando le das noticias? Después vemos si son buenas o malas. Esas son consecuencias. Sí, pero claro. Sí. Sí, y permiso, te pido, en lo que venís escuchando hasta ahora, ¿no? De esta clase, ¿qué podés creer que entendés más de esos equipos en los que vos trabajaste? ¿O no? Quizá esto, ¿no? Poder, desde la perspectiva, desde la distancia, poder entender que existen estos sistemas como reacción a algo que sucede en el entorno, y hasta me atrevería a decirme, quizás hasta correr mi juicio. Qué interesante. Entendiendo un poco más, digo, correr mi juicio porque existe una explicación desde el punto de vista y con sustento de lo que sucede, de lo que nos sucede con estos estímulos. Yo quisiera lindo, hacer una consulta porque es muy teórico y quisiera bajarlo a nivel práctico esto. Primero, está fantástico todo este marco teórico, ¿no? Pero estamos hablando de situaciones ahora sobre el sistema en cuanto a los equipos. Mientras lo estaban conversando, no dejaba de asociar lo que nos está pasando como sociedad. Por ejemplo, yo estoy hablando con personas que están transitando a nivel traslado y reducción de espacio en los espacios laborales gubernamentales y de pronto están viviendo espacios de hacinamiento. Donde antes tenían oficinas amplias, ahora los meten en un espacio, por ejemplo, de 3 metros por 3 metros a 20 personas. Entonces es lógico que reaccionen con situaciones de tensión y de estrés, ¿no? De estrés, porque está todo el mundo tensionado. Por eso me parece que estamos escuchando muchísima información y me encantaría también que se baje a un nivel práctico para poder ser entendible. Porque a lo mejor hay gente como la compañera que trabaja en espacio organizacional y yo que la estoy escuchando me falta generar una cierta conexión de lo que está diciendo. O sea, me parece que a nivel léxico tiene mucho conocimiento, pero quisiera saber también, para estar conectada a lo que se dice, de qué está hablando en cuanto a ese tema. Silvia, puntualmente, ¿qué cosa sentís que no lo podés bajar? No, porque vos estabas hablando, porque tenés práctica sobre lo cotidiano, ¿no? De este espacio organizacional que decís vos, cómo lo viven, cómo lo observás. Entonces me gustaría que más allá de lo teórico pudieras expresar en situaciones prácticas cómo se puede llegar a diferenciar una situación de otra. Desde lo que intenté compartirles, yo y recordaba, ¿no? Casos concretos, hablaba de momentos en los que vivimos en los equipos de trabajo, donde
donde trabajábamos en una empresa que ya estaba consolidada, que no había riesgo. Entonces las personas habitualmente ante un problema reaccionaban más proactivamente, se podían tomar el tiempo de analizar lo que pasaba y buscar soluciones. Y en contraposición a eso, cuando el entorno fue de alguna manera amenazante, porque se juntaron, se fusionaron dos empresas, compraron dos empresas y de repente había 2 gerentes de recursos humanos, 2 analistas de contabilidad, 2 personas, digamos, se superponían los puestos, entonces la gente no sabía si esos 2 iban a seguir o iban a dejar a uno y el otro se iba a quedar sin trabajo, por ejemplo. Ante ese entorno amenazante, una misma situación se vivía de manera reactiva. ¿Por qué? Porque se sentían amenazados. Entonces yo lo que decía un poco era, me parece que hay como una predisposición de las personas, de cualquiera de nosotros que estamos acá, que podemos tener como marcadamente una característica de una o de la otra forma, pero después también ocurre que el contexto, lo que sucede donde estamos, nos coloca más en un lugar o en el otro. Un poco era eso lo que intentaba compartir. Te agradezco. No, por favor, un placer. No, porque vos, por ejemplo, tenés ese vocabulario y una práctica cotidiana del tema, de saber hacer tuyo, ¿no? Y de pronto es como que, como es tanta información que está bajando, es como que queda a nivel discursivo, pero no se ve en sentido práctico. Así que te lo agradezco. No, por favor, gracias a vos, Silvia. Gracias a las dos por la intervención, porque justamente mi propuesta fue pedir un ejemplo para que empecemos a bajarlo. Sé que al principio todos los conceptos de neurociencias son bastante abstractos, entonces hay que empezar a meterlos con ejemplos cotidianos. Fue por eso. Gracias porque construyen, ¿sí? Gracias. De todo lo que hablamos y vamos a compartir durante estos encuentros, va a haber mucha definición. A ver, trajimos partes del cerebro, amígdala, hipocampo. No es la intención de que nosotros salgamos de acá conociendo los nombres de todas las partes del cerebro, porque no es eso. Nosotros tenemos que buscar, como dijo Marcia al principio de esta conversación, la aplicabilidad, que eso es lo que queremos que se queden. Entonces, por eso la invitación es a traer los ejemplos de cada uno, porque todos habitamos espacios diferentes. Ceci, yo comprendo perfectamente lo que decías recién. Nosotros, en la empresa donde yo trabajo, vivimos una reestructuración y fue tal cual lo estás conversando. O sea, exactamente lo mismo. Había 2 gerentes de recursos humanos, 2 gerentes de logística, y esas personas en esa situación, pongámonos nosotros en esa situación, y uno está mirando al otro y dice, sos vos o soy yo. Y eso desestabiliza lo que conocemos hoy, Marce, como la pirámide de Maslow, de las necesidades básicas. ¿Sí? Nosotros somos seres que necesitamos vivir en sociedad, necesitamos seguridad, necesitamos un montón de cosas para sentirnos parte de un algo, de un todo, que cuando algo se desestabiliza de ahí, todas estas funciones que estuvimos conversando empiezan a desescualizarse. ¿Se acuerdan que yo les decía, pensemos en un ecualizador? Bueno, todo eso se va. No existe más. Entonces, empiezan todas estas situaciones de el estrés, el distrés, la reactividad, los ataques de pánico, vamos a salirnos de ahí porque no nos corresponde, pero el secuestro amigdalar, las personas que tienen esa reactividad exacerbada, porque están pasando una situación de incomodidad y de que el cerebro no conoce lo que está pasando. El cerebro tiene que tener seguridad de cómo estamos, de qué es lo que, del espacio que habitamos. Cuando nos sacan de una oficina hermosa donde nosotros teníamos todo y nos vamos, Silvi, a un espacio más chico con 30, 20 personas, esa incomodidad, ese no saber dónde están tus cosas, el espacio que tenés, todo eso termina generando diferentes respuestas químicas. Y todos estos neurotransmisores que estuvimos hablando se empiezan a desentonar. Es química, somos química, funcionamos a través de reacciones químicas. Todo lo que sube, baja y empieza como a desestabilizarse, como nos hacemos un análisis de sangre que vemos que estamos fuera de los valores, igual en estos casos.
solo que no lo vemos. La invitación es a sentirnos. Tenemos que aprender a sentir en el cuerpo a dónde está ese aviso, a dónde está esa sensación que me está diciendo por acá no es, o algo está pasando. Ahí se activan montones de sistemas que ahora los tienen acá, pero los vamos a desarrollar uno por uno en este espacio para que podamos entender, no para que vayan a la organización o a los equipos y digan, se te activó la supervivencia. No, existe, lo tenemos de base, pero que sepamos nosotros qué es lo que nos está pasando. Esa es la idea, ¿no? Entonces, un comentario sí. más y la dejo a Berito que termine, que ya nos está quedando poco tiempo, pasó volando esto. Recuerden siempre que como objetivo, uno de los tantos objetivos finales, ¿no?, es el hecho de conocerse a uno mismo y también conocer lo que nos dice el cuerpo. Por eso les cité anteriormente el tema de los marcadores somáticos, porque el cuerpo no sabe mentir, el cuerpo avisa, el cuerpo transmite y el cuerpo nos habla. Nosotros, desde lo discursivo, podemos improvisar, podemos zanatear, como se dice, pero el cuerpo eso no lo hace. Entonces, apuntemos a empezar a sentirnos físicamente. Vivi, vamos con vos y continuamos, dale. Yo lo que quería traer era, bueno, un poco esto que estabas diciendo, porque a mí me pasa que cuando tengo una negociación por ahí que me está costando o algo difícil, empiezo a tener calor, un poco colorada, transpiro, y entonces yo digo, bueno, a ver qué recurso tengo rápido acá para salir de esto, ¿no? ¿Qué gestión puedo hacer rápida? Bueno, yo por ahí salgo, doy una vuelta a la manzana, me lavo la cara, me mojo las manos, o sea, le doy como un shock de agua fría a mi cuerpo como para volver, ¿no? Bueno, tengo como algunas técnicas que aplico. Pero por otro lado, está bueno cuando uno comprende esto que estaban diciendo ustedes, ¿no? De lo que nos pasa a todos, me pasa a mí, le pasa a mi equipo, ¿no? Somos todos seres humanos, que no podemos ser un líder rígido, no podemos liderar siempre de la misma forma, porque vamos a tener que liderar de una manera para Silvia, de otra para Ceci y de otra para Claudia, porque necesitan un líder diferente. Entonces, estar atento a esto me parece que nos da la plasticidad como líderes de decir, bueno, a ver, en esta situación, ¿qué equipo? Porque también trabajo en una empresa grande, cuando hay plata todo es re fácil, cuando estamos apretados es más difícil liderar, ¿no? Porque la gente dice, pues cobre tarde, porque, o sea, cuando hay plata todo es fenómeno, cuando tenés que decir, entonces, bueno, cuando vos vas entendiendo, decís qué necesita mi equipo, y bueno, capaz que para calmar un poco los nervios, el estrés, bueno, no sé, poder informar las decisiones, por qué se decide esto, dar información. Obviamente que hay información que uno no puede dar porque por ahí es confidencial, pero bueno, que las cosas no queden así como volando. Entonces, yo estaba pensando en esto, ¿no? De la neuroplasticidad como líder, digo yo, cuando entiendo esto y estoy atenta, como decías, observar lo que le pasa al otro, bueno, tengo que ir haciendo movimiento, no puedo todos los días hacer igual, porque mi equipo no me necesita todos los días igual. Yo puedo ser un tipo de líder en general, o mayoritariamente puedo ser autoritario, democrático, como nos guste llamarlo, y en algún momento mi equipo no necesita eso o la situación, porque cuando vos estás en una fusión, y bueno, hay cosas que lamentablemente no podés, a ver qué opinan todos. No tenemos tiempo para eso, en la crisis tenemos que decidir rápido, ¿no? Pero bueno, digo, me parece primero poder ver esto que nos pasa a nosotros, como decís vos, que el cuerpo no miente, reconocer, si se te repite un síntoma, no sé cómo llamarlo, mirá, me está pasando en este momento, y mañana me pasa de vuelta en un momento parecido, y bueno, a ver qué voy a hacer con esto, ¿no? Y a mi equipo lo mismo. Y a partir de ahí poder ir amoldándome. Creo que este es como lo que yo me estoy llevando en este momento, ¿no? Decir, bueno, tengo que ser neuroplástica también. Totalmente. Cuando estoy en el equipo. Volví a la neuroplasticidad justamente por eso, Vivi, porque quería traerte de vuelta esto. No somos los mismos siempre. No somos los mismos siempre. El entorno nos moldea, el entorno nos va guiando, y por eso esa es la neuroplasticidad y el cambio es tan fundamental. Adaptarse a eso, al cambio es tan fundamental. La adaptabilidad 100%, sobre todo en niveles de liderazgo. Nosotros como personas nos autolideramos, también tenemos que ser adaptables a los cambios, ¿sí? Porque sepan de entrada que el cerebro va a ofrecer resistencia. Eso lo tienen que tener como premisa. Nosotros, mi equipo, mi cliente, todo va a ofrecer resistencia. ¿Por qué hay un cambio? Hay un cambio y eso genera incertidumbre. Y la incertidumbre
al cerebro lo desestabiliza. Entonces, ¿por qué es importante esto? Justamente, ¿por qué ofrece esa resistencia al cambio? Porque justamente es esto, no conoce lo que viene, ¿sí? Se activan todos los mecanismos de defensa y de autoprotección, están así, ping, ping, como todos red flags. Modo supervivencia, full. Entonces, la práctica, la atención y conocer el autoconocimiento, conocernos las emociones es fundamental para que podamos transitar de un estado al otro, entrar y salir, como decía Marce recién, en los casos que trajo como ejemplo. Recuerden lo que dijo Vero, que el cerebro no quiere gastar energía de más. No quiere. Entonces, ante lo nuevo, negativo. No lo hagas, baby. ¿Para qué? Si estás bien así. Ahí estamos, les estoy spoileando las 13 reglas. Acá está, justo. Que vamos a ver después en profundidad. Tal cual. En los equipos de trabajo, por ejemplo, esto de fomentar la seguridad psicológica, ¿qué es lo que es la seguridad psicológica? Es la posibilidad que tienen las personas de sentirse tranquilos, de poder expresarse, de poder decir lo que les parece, dar su opinión, sin necesidad de que tengan que resguardarse de nada, ¿sí? Llevado a una sesión de coaching, por ejemplo, es el cliente frente nuestro abriéndose, trayendo su situación y confiando en nosotros. Por eso es tan importante que nosotros en una sesión de coaching podamos generar esa confianza, ¿sí? Ese espacio donde la persona se sienta tranquila, confiada y que sepa que lo que va a suceder en ese espacio es entre el coachee y el coach. Acá, llevado a un equipo de trabajo, es esa posibilidad que tiene la persona de venir y decirte, estoy incómodo en este espacio, me sacaron de donde yo estaba, tengo miedo porque ahora hay 2 gerentes de recursos humanos y yo no sé si me quedo o me voy. Lo que decías, Vivi, de traer información. El liderazgo tiene que compartir información. Obviamente que hay cosas que no se pueden compartir, que se manejan hasta que se definen, pero hay que dar información. La gente que siente que no le están diciendo lo que pasa, todos estos sistemas se activan de nuevo. ¿Sí? Los que son obviamente, de resguardo, estos sistemas de defensa. Tenemos sistemas también que obviamente acompañan a que la persona avance, a que se sienta segura, a que pueda desarrollarse. Y a veces no es solamente me voy a fusionar con otra empresa, es, no sé, cambiamos de sistema, no sé, usábamos un sistema administrativo y ahora pasamos a otro. Totalmente. Que tenemos que aprender. Y es, bueno, es la resistencia de no voy a poder, no voy a saber, o qué sé yo, qué sé cuánto, cuando le pedís, hacemos un informe distinto porque este ya no me sirve, digamos, pero no porque lo estás haciendo mal, porque vamos a avanzar en otro sentido. Si uno por ahí no da un argumento de por qué te estoy pidiendo esto, eso es una decisión informada, y bueno, se produce reactividad, y el empleado lo tenés una semana enojado, protestando, hablando, viste, de todo el radio pasillo que se arma cuando falta información. Totalmente. Una de las grandes falencias, si se quiere, los seres humanos no sabemos decir que no, o nos cuesta muchísimo decir que no. Entonces, imagínense esta situación, que de paso fue una situación real. A esta persona la ascienden, ¿sí? Pasa de un cargo de operativo a un cargo más estratégico. Pero la persona no tiene las herramientas para pasar a ese nivel. Pero a la vez, la persona no puede decir que no, porque es una mejora en su salario, porque es una oportunidad de desarrollo, porque es un montón de cosas que está analizando, decir, yo si pierdo esta oportunidad, ¿qué va a pasar? Bueno, eso también lo pone a la persona en una situación de su sistema de alerta está al 100%, porque no quiere perder lo que tiene, pero a la vez está preocupado por hacer bien su trabajo, y a la vez sabe que le faltan herramientas, y a la vez sabe que es como la persona correcta en la silla correcta, sería el resumen. Gente en cargos de liderazgo, ¿tiene la persona correcta en la silla correcta? ¿Le estamos exigiendo a las personas en un equipo ciertas capacidades que no se las hemos brindado? ¿No le hemos brindado los recursos para que esté y se desarrolle como tiene que ser en el cargo que tiene? Todas esas preguntas nos tenemos que invitar las personas que tienen gente a cargo a hacernos,
para que después esa persona no termine con un burnout, para que no termine estallada, para que los equipos no se desmoronen, para que los proyectos no decaigan. Y en definitiva los resultados de la organización, porque si yo tengo una recepcionista que es buenísima como recepcionista, digo, ¡ay, qué buena que es! Entonces mañana la paso a pago proveedores y digo, ¡qué desastre este pago proveedores! Y no, porque era buena recepcionista, digamos, sus habilidades estaban ahí. Entonces, cuando no puedo estar atento a esto, también pongo en riesgo lo que son los resultados de la empresa. Sí. ¿No? Todas las empresas trabajan para ganar plata, ¿no? De alguna manera. Entonces, estoy forzando a una persona, como decís vos, sin haberla preparado, capacitado, lo que sea, a hacer algo como que la estoy forzando a que le vaya mal a veces, ¿no? Si no la preparo antes. Exacto. Estás preparando el terreno para el fracaso Sí, tal de cual. la persona y de la organización. Horrible. También Bien. pensaba, Vero, en Sí. ese entorno de seguridad psicológica, que se pueda dar esa conversación. Porque a veces pasa que las empresas tienen que cubrir las posiciones y no salen a buscar afuera, porque está buenísimo buscar adentro, pero a veces ese perfil adentro no aparece. Y yo creo que si uno como líder tiene la práctica de escuchar también a las personas, de preguntarle a las personas por qué tienen por qué están parados en esta reacción o en esta otra, y abrir, ¿no? Abrir los ojos y las orejas y la atención. Y si la persona se siente en ese entorno de seguridad psicológica, hasta me parece más favorable que quizá pueda decir, buenísimo que me das esta oportunidad, pero no sé qué pasa con esto, no sé si voy a poder con esto otro. Y también puede ser una buena posibilidad, porque al final la persona, si lo puede blanquear, ¿no? De alguna manera, que siente que no está para esto o para esto otro, su líder también, digo, es como un ida y vuelta que le suma a los dos. A la persona porque puede tener la posibilidad, dejando abierta la puerta de que necesita quizá reforzarse en algunas cuestiones, que algunas pueden ser técnicas, más específicas y técnicas, y decir, bueno, sí, un curso de, inventemos, Excel avanzado. Ahí hablé de la edad que tengo, ¿no? Con el curso de Excel avanzado. Y digo, desde ese lugar, y después otras serán producto de la experiencia, ¿no? Y del transcurrir en el tiempo. Pero nada, me encantó que lo pongas, Vero, porque siempre para mí el tema de la seguridad psicológica se habla poco de eso, y me parece como base para que se generen un montón de posibilidades, hablando de los trabajos en equipo, desde las dos partes. Sí, es un término que yo sacándolo del ámbito organizacional, porque acá no todos estamos dentro de un ámbito organizacional, llevarlo así, llevarlo tal cual a todos los demás, porque aplica a todos los ámbitos. Seguridad psicológica, 2 puntos, poder decir lo que necesito decir en el momento y con quién lo tengo que decir, sin miedo a represalias, sin miedo que me van a no oír, a ningunear, eso es. Llévenlo al ámbito que quieran. Pero desde ese lugar, cuando la persona siente esa seguridad de poder expresar, todo lo demás se allana, porque el sistema de defensa del cerebro se apagó. Claro. Entonces eso habilita. Cuando el coachee siente confianza, cuando el cliente está frente nuestro en una conversación, siente confianza y empieza a darse cuenta, porque antes no, eso no es así, negado. Cuando en un equipo de trabajo pasa, fluye. Claro, hace al buen clima laboral, exacto, al bienestar. Claro. Exacto, y volvemos a los neurotransmisores, ¿sí? Sí, Silvi. Claro. No, lo que se me ocurrió primero, bueno, ya muchas de las cosas las dijiste, Vero. Pero lo primero que se me ocurre es la flexibilidad. Y creo que todos estos conceptos, si bien son conceptos, nos ayudan, por lo menos a mí, a estimular esa flexibilidad ante qué le pasa
a esa gente con la que están trabajando con uno, ¿no? Frente a determinadas cuestiones externas. Porque, bueno, los cambios son inevitables y no todos, como bien dijeron, frente a determinadas situaciones actuamos de la misma manera. El poder decir, este ejemplo que pusiste, muy práctico y muy común, es una mejora, ¿cómo no quiere? Pero a lo mejor no tiene los recursos. Y ante la mejora económica, que para eso trabajamos todos, por lo menos es lo que yo pienso, se siente incapaz de decir, pero me falta esto, o no sé hacer esto, o quisiera que me capaciten en determinada cosa. Y no siempre las organizaciones comunican los cambios, si bien entiendo que obviamente que hay cosas que pertenecen a información sensible y confidencial, que no se puede estar estableciendo en la comunicación desde su esencia, pero sí ciertos factores que hacen a esta seguridad psicológica, ¿no? Así que bueno, lo que me llevo de esto es que hay mucho por aprender respecto de la flexibilidad y entender qué es lo que le pasa al otro, más allá de que si me pasa a mí o no. Y no todo es desafiante y empujar a diseñar futuro y es una mejora. No todo el mundo lo puede ver de la misma forma. Por lo menos así lo veo yo. Y agradezco que me den esta oportunidad de entender qué le pasa al otro, más allá de mí, y bueno, obviamente primero atravesándolo por uno, ¿no? Claro. Tal cual. Gracias. Tal cual. Benito, estamos en tiempo cumplido, ¿ah? Estamos en tiempo cumplido y le estamos Tiempo robando 5 cumplido. minutos. Bueno, vamos solamente para cerrar, vamos a profundizar en el próximo encuentro por cada uno de todas estas reglas y sistemas para que podamos entender cómo trabajan, cómo activar y cómo desactivar, ¿sí? Tanto en un proceso de una conversación de coaching como en un equipo de trabajo, liderando o personas que tengan que tomar decisiones a nivel más estratégico, que de vuelta, todos tenemos el mismo cerebro, más chiquito, más grande, un poco, pero es el mismo evolutivamente y pasamos por todo esto siempre. Así que bueno, nada, quisiera solamente escuchar a las personas quizás que no, muchos compartieron, algunos no, si se sintieron cómodos, alguna palabra, algo como para despedirnos, una palabra de reflexión que se llevan del encuentro de hoy. Yo me llevo lo que vine a buscar, la verdad que me encantó escucharlos y súper aplicable. Todo el tiempo era llevarlo a la práctica cotidiana a nivel personal, a nivel laboral, y me quedo con esto del cuerpo, ¿no? Qué importante es escuchar nuestro cuerpo y anticiparnos. Yo creo que sí, que me pasó incluso el año pasado, cerrando el año, que terminé colapsada en diciembre y dije, tengo que cinturear, y terminé con una lumbalgia y me hizo mucho sentido escuchar esto, ¿no? De que el cuerpo nos habla, nos dice. Así que me llevo eso y me encantó la primera clase y me llevo lo que vine a buscar. Muchas gracias. Gracias, Sin. Bueno, antes que nada, bueno, disculpas por haber entrado un poco tarde. Fernando, era yo el Fernando, único. claro. Ahora son dos. Bueno, y lo que me llevo de esto es este tema de la seguridad psicológica, me encantó. Me encanta esto de poder entender e interpretar que cuando hablamos, y hablamos con un coach y con un cliente, en realidad estamos hablando al cerebro de esa persona, que nos comunicamos de cerebro a cerebro, y eso es importante y refuerza mucho nuestra escucha, ¿no? Nuestra percepción, nuestro oír más percibir. Entonces, al tener estas herramientas, creo que vamos a poder hacer una mejor percepción e interpretación de lo que le pasa a nuestro cliente, y bueno, ser mejor posibilidad para ellos. Excelente. Gracias, hermosa la clase. Gracias, Fer. Muchas gracias, bienvenido. Bueno, ¿alguien más? Si no, para terminar no tan tarde. Bueno, Marce, gracias.
Recuerden, todos. chicas y chicos, que como seres sociales somos contexto dependientes. Y este ámbito de la seguridad psicológica tiene que ver con el contexto en el cual estamos también trabajando, ¿sí? Y nos desarrollamos, porque no solamente es lo laboral, son sistemas, somos sistémicos. Nuestra familia representa un sistema, el trabajo representa un sistema, y ahí podemos empezar a mixear. Creo que Así habían es. levantado una manito, ¿no? ¿O ya estamos? ¿Estamos? No, no vi. Bueno, gente Ahí está. querida, muchísimas Laura gracias. Senlé, muy interesante la clase. Muchas gracias, Vero y Marce. Gracias a vos, Laura. Gracias, chicas. Gracias a chicos, todos, gracias. por estar acá. Nos vemos el martes que viene. Gratitud Sí. inmensa para todos Gracias. ustedes. Y Muchísimas vamos a estar gracias. compartiendo todo por el grupo de Gracias. WhatsApp, ¿sí? Así es. Vale. Para los que los van a ver Gracias. grabadito. Gracias. Beso para todos. Gracias. Gracias. Buenas noches. Chao. Chau, chau. Chao.